vamos a grabar el comentario de la parashá. Una vez más, parashá Noach, a la luz de la enseñanza de ese gran médico del alma, Rabbi Nachman Mibreslev. Vamos a ver varios puntos. Vamos a ver, número 1, el diluvio como reflejo del caos interior. Número 2, el arca como el refugio de la palabra sagrada. Número 3, el arco iris y el pacto del pensamiento renovado. Y número 4, vamos a estar viendo la misión de Noach y la alegría del servicio. Y número 5 también, el mensaje de Noach en el alma moderna. Es decir, la fe, la resiliencia y la luz después de el Mabul. Vamos a estar viendo estos tópicos, 5 tópicos de la parashá, como dije, bajo la Hasidut del gran médico del alma, Rabbi Nachman Mibreslev. Ok, nuestro santo maestro, como todos ya lo conocemos, Rabbi Nachman de Breslev, nos enseña palabras interesantes, nos enseña palabras motivadoras para cada uno de nosotros, para ponerlas siempre en práctica. Él enseña que todo lo que está escrito en la Torá también se encuentra dentro del ser humano. Todo lo que está en la Torá, desde el comienzo, desde Bereshit, como dijimos, hasta la última de las parashot, se encuentra dentro del ser humano. Y no en balde, la última parashá termina con la letra Lamed y comienza con la letra Bet, haciendo o formando estas dos letras, forman la palabra Lev, que es corazón. Y ahí es donde enseña que todo lo escrito en la Torá también se encuentra dentro del ser humano y especialmente Kaviahol, de una manera muy alegórica, muy linda, como nos enseña Rabbeinu HaKadosh, en nuestros corazones. Consecuentemente, cuando nosotros leemos sobre el Mabul, sobre las aguas del diluvio, no se trata simplemente de un relato histórico, de un acontecimiento histórico en la humanidad, o incluso, como muchas personas llegan a pensar, personas que son ateas, Kaviahol, digámoslo así, dicen que el Mabul es una invención, es un mito, es no sé qué cuestión, son cosas que no existieron, sino que son relatos para dominar a un pueblo, la conciencia de alguien, y pare usted de contar que inventas cosas. Nosotros creemos en primera instancia que la Torá fue dada desde el cielo, entregada a Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu la transmitió a Kelal Israel. Entonces, no solamente son relatos históricos que nosotros podemos conseguir en la Torá, sino que también conseguimos de una manera profunda metáforas de los conflictos internos que cada persona enfrenta todos los días de su vida. ¿Cómo podemos relacionar nosotros, o cómo nos enseña Rabbi Nachman, cómo nos enseña a relacionar la parashá Noach con nosotros en este tiempo? Vamos a ver qué nos sigue enseñando Rabbeinu HaKadosh. Las aguas del Mabul, ¿qué son? Rabbeinu nos dice, las aguas del Mabul son los pensamientos de confusión que hay en nosotros. Son las preocupaciones y las distracciones que inundan el alma y amenazan con ahogar nuestra conexión con el Creador del universo. Es decir, son todos aquellos nisayon que de una u otra manera quita nuestra paz de nuestro corazón, quita la alegría interna de nuestras neshamot. Y eso es lo que representa, dice Rabenu, es lo que representa las aguas del Mabul. Son esas preocupaciones que nos inundan constantemente. Y no solamente que nos inunda, sino que también nos saca de foco, nos saca de contexto, trae distracciones que inundan el alma de cada uno de nosotros y amenazan con ahogar nuestra conexión, nuestro debekud con Hashem Yitbaraj. Consecuentemente,
Es necesario entonces abundar en la plegaria, abundar en el itbodedut, como nos enseña Rabbi Nachman, y en la súplica que sale de nuestro corazón para algo especial. ¿Y para qué es? Para escapar de las muchas aguas que son esos pensamientos, que son esos, como dice el Likutei Moharan, que son esos vapores pútridos que suben a nuestra machsheva, a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, y en consecuencia traen confusiones, traen preocupaciones y nos llevan a nosotros cautivos en toda clase de pensamientos, Hasbe Shalom lo aleinu, que nos aleja del creador del universo. Confunden al hombre en su totalidad. Así nos dice Rabenu Hakadosh en Likutei Moharan, Torah número 12. Shalom, Dani. Nos saludan, muchas personas todavía nos siguen saludando. Muchísimas gracias por conectarse. Les voy a pedir que de vez en cuando le den a la pantallita, si son tan amables. Yo también lo hago, pero llega un momento en que el dedito ya se me cansa. Y a pesar de eso, sigo ahí. Ok, Rabotai. ¿Qué quiere explicar Rabbi Nachman referente al tema? Rabbi Nachman en este punto del diluvio como reflejo del caos interior de nosotros, explica que cada día el ser humano enfrenta un pequeño Mabul. No un Mabul gadol, no algo apoteósico, cabiajol, digámoslo así, que ocurrió en un momento determinado de la historia, sino que cada uno de nosotros enfrenta ese pequeño Mabul, ese pequeño diluvio. Rabenu dice, un torrente de pensamientos extraños que vienen a nosotros, noticias también que nos perturban, exigencias también y miedos que nos inundan en todos los sentidos. Miedo al futuro, miedo, incluso personas que tienen miedo de la muerte, o cuando tienen una reunión con el jefe donde están trabajando, tienen miedo de la reunión, etcétera, etcétera. Y Rabenu Hakadosh nos dice que el miedo es un abuso de la imaginación. Así nos dice Rabbi Nachman. Consecuentemente, en todo esto, nos enseña que el arca de Noah no es solo un barco físico, como nosotros podemos entenderlo y como quedó registrado en la Torá. No solamente es un barco físico que construyó Noah, que recopiló tablas, hizo lo que Hashem le dijo. No es solamente eso, sino que es el espacio de silencio y conexión interior que cada uno de nosotros debe construir en Itbodedut para salvar su alma del ruido del mundo. Lama, ¿por qué es así? Porque muchas veces, Rabotai, escuchamos voces externas y también voces internas. Yo creo que las voces más fuertes en este Mabul, como nos enseña Rabenu Hakadosh, no son las voces externas, sino la voz interna. Cuando, pongamos este ejemplo, una persona quiere realizar un proyecto y él mismo se dice, pero es que es muy difícil, seguro no voy a poder, seguramente nadie me va a seguir, seguramente no voy a poder dar el primer paso, seguramente voy a recibir críticas, seguramente voy a ver todo oscuro. Y la persona empieza a tejer una telaraña alrededor de su machsheva, alrededor de su pensamiento. Y eso es lo que nos dice Rabenu Hakadosh. Construir una teva, construir un arca en silencio. Hacer ikbodedú ante el creador del universo. Pero llegar a un momento también en que nosotros hagamos silencio. En el silencio también podemos decir muchas cosas ante Hashem Yitbaraj. Y en medio de eso, ¿qué es lo que representa la Tevá? Lo que representa esa arca, que no es física sino espiritual, representa una conexión interior entre nosotros y Hashem Yitbaraj, y que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en construir para salvar nuestra alma ¿de qué? Del ruido del mundo, de esas voces que inundan nuestros pensamientos. Que así como un barco cuando se está hundiendo y tiene varios camarotes,
Se empieza a hundir el primer camarote, el segundo camarote, etcétera, empieza a hundirse. Esos pensamientos también nos llevan a nosotros a inundarnos, Hasbe Shalom. Pero no en un barco, sino en la tierra, como ocurrió en el Mabul. Eso en primera parte que nos dice Rabbi Nachman Mibreslev. Y después pasa a desarrollar ahora el arca como refugio de la palabra sagrada. Anteriormente nos dijo que esa arca, que ciertamente se construyó físicamente, pero también hace una mirada introspectiva de cada uno de nosotros, y es ese espacio de silencio y conexión interior para escuchar, esforzarnos a escuchar la voz de Hashem Baraj. Eso da paso entonces al arca, a la Tevá, como un refugio de la palabra sagrada. ¿Qué quiere decir Rabbi Nachman referente a este tema? O en el mejor de los casos, ¿qué quiere decir Rabbi Natán, el seguidor más allegado a Rabbi Nachman? Él fue el que compiló todos los escritos de Rabbeinu Hakadosh, e incluso existieron escritos que Rabbi Nachman no le dio el permiso a Rabbi Natán para que los escribiese. ¿Por qué? No lo sabemos por qué. ¿Qué misterios habían ahí ocultos? No lo sabemos. Pero Rabbi Nachman dijo, las generaciones todavía no está preparada para eso. Entonces, Rabbi Natán, discípulo de Rabbi Nachman, explica en Likutei Halachot, Hilchot Shabbat 6, que la Tevá, es decir, el arca de Noaj, alude a las palabras teivot de la plegaria. ¿Qué es eso? Es decir, cuando una persona entra verdaderamente en la tefilá, sin pensamientos que lo distraigan. Cuando hablamos de la tefilá, no solamente estamos hablando de ese compromiso, de ese abodá que nosotros estamos obligados a hacer ante Hashem, que es Shacharim Mincha y Arvit, y también otros agregados, por ejemplo, ahorita que tuvimos 2 días de Rosh Hodesh, el Halel, etcétera, etcétera. No solamente está hablando Rabbi Nachman, está hablando Rabbi Natán, el seguidor de Rabbi Nachman, sino que está hablando en esa conexión de Ibodedut que yo tengo que tener con Hashem, en una verdadera tefilá. No es que los rezos ya establecidos por Ezra Hasofer y el Sanedrín Gadol, no es que no lo tengamos que hacer también de esa manera con Ibodedut, con Kavanah Lev. Todo tenemos que hacerlo con Kavanah Lev, pero aquí dice, una persona entra verdaderamente en la tefilá cuando la persona se concentra realmente en esa tefilá. Es como si entrara entonces en la tevá, es como si entrara en esa arca, un espacio protegido donde las aguas destructivas del mundo no pueden penetrar. Y podremos pensar, lo dijimos hace rato, pensamos que el mundo se refiere a lo externo. En parte sí, hexi, bajexi, mitad y mitad, sí es así. Pero también de esos pensamientos, también de esa voz que nace de mi interior, que en muchas de las ocasiones, Hasbe Shalom, son negativismo. Y como dijimos anteriormente, es un abuso de la imaginación, como nos enseña Rabbeinu Hakadosh. Consecuentemente, así el arca no solo representa la salvación física, como en los tiempos de Noaj, sino en este tiempo el poder de la palabra sagrada. Y cuando Rabbeinu nos enseña del poder de la palabra sagrada, es de la palabra que hay dentro de mí también. De la tefilá con corazón. Cuando hago una tefilá con Kavanah Lev, aunque sea, Rabbeinu Nachman nos enseña, y Rabbi Natán, aunque sea la primera palabra que nosotros digamos, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, que lo digamos con todo nuestro ser, con toda nuestra convicción de que Hashem es grande, de que Hashem es bendito, pongamos toda Kavanah Lev, aunque sea en esa palabra, Seu, ya cumplimos.
Pero por supuesto, nosotros vamos mucho más allá de eso y queremos que todo nuestro rezo, queremos que todo nuestro Itbodedur sea con Kavanah Led. Y eso es como un refugio espiritual para cada uno de nosotros. Consecuentemente, la plegaria Rabotai no es mera recitación de un sidur que tenemos. No es mera recitación, aquí tengo un sidur cerquita, no es mera recitación como este sidur que tengo aquí, no es solamente eso, mera recitación de un sidur y abrirlo y empezar a decir las palabras que están aquí y no tener Kavanah Lev. No, no es eso, Rabotai. En estos días hablaba con un compañero en la yeshiva. Estábamos hablando de esto, de las plegarias que uno hace al Creador del universo, de la alegría que uno debe de tener, etcétera, etcétera. Y este compañero me decía, ¿sabes qué? Yo prefiero menos tefilot, rezar a mi ritmo, pero con concentración, con una concentración intensa al Creador del universo, que no me importa mucho si yo me quedo en el rezo, pero lo que me importa es mi conexión con Hashem Yitbaraj. ¿Y hay algo malo que él está haciendo referente a eso? Nada malo está haciendo. De hecho es así. Cada uno de nosotros ciertamente necesitamos de un minyan para poder responder a la Kedushá, los Kadishim, Bejule, Bejule. Pero también importa esa parte de nosotros, de la conexión con Hashem, y no solamente recitar palabras por recitarlas, no solamente eso. Y entonces esa tefilá, como nos dice Rabbi Natán, esa tefilá es un refugio espiritual para nosotros. Consecuentemente, la plegaria, la tefilá, no es mera recitación. Es un espacio donde la neshama, donde el alma encuentra aire para subsistir, para poder elevarse, para poder continuar, para renovarse, donde el caos se ordena y el corazón entonces vuelve a la vida, y donde nosotros podemos ver esa luz al final del túnel. No es porque la persona ya está met, no, sino porque la persona piensa que en los problemas que tienen, que es como un mabul, dice, no veo la luz al final del túnel. Lo que veo es un día gris donde hay pura lluvia, como en el acontecimiento de Noaj. Consecuentemente, Rabotai, es así como cada ser humano vive su propio diluvio emocional y mentalmente. No obstante, la Geulá, Rabotai, Beamorai, no obstante, nos dice, un momentico que se me fue, un momento, perdón. Entonces sigue diciendo, ay, un momentico que se me fue. Ok, así el arca no solo representa la salvación física, sino el poder de la palabra sagrada de la tefilá con corazón como refugio espiritual. La plegaria no es mera recitación, es un espacio donde la neshama encuentra aire, donde el caos se ordena y el corazón vuelve a la vida. Consecuentemente es así como cada ser humano vive su propio diluvio emocional y mental. No obstante, aquí fue donde me quedé, la salvación, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de Geulá. Lo que pasa es que utilizamos la palabra salvación de manera pedagógica. Y ya nos hemos explayado en otros shiurim referente a esta palabra. Pero la connotación sería, la Geulá no viene de escapar del mundo. No es darle la espalda a las aparentes situaciones difíciles que nos coloca la vida. Y que sabemos que éstas vienen orquestada por el Creador del universo. En Od Milvadod. No hay nada fuera del Creador del universo. No hay nada fuera de Él. Todo lo que nos ocurre porque Hashem Yitbaraj quiere que así sea. Y Él es ese es el gran orquestador
de nuestras vidas y del mundo en general. Consecuentemente, nos dice Rabbi Nachman, sino de crear dentro de nosotros entonces un espacio de encuentro con Hashem Yitbaraj. No es darle la espalda al mundo. No es decir, como piensan muchos, el mundo, escuchen bien lo que voy a decir, el mundo es totalmente pecado, el mundo es malo, en el mundo no existe nada bueno, el mundo está destrozado, y pare usted de contar, hablar así de la creación de Akadosh Baruj Hu, que a pesar de que hay una tumá, ciertamente lo hay, no podemos hablar la Shon Hará de la creación del creador del universo, de la cual nosotros hemos sido los responsables de este Tohu Vabohu. Consecuentemente, Rabotai Beamorai, dice Rabenu, sino de crear dentro de nosotros un espacio de encuentro con Hashem, es decir, crear una tevá interior, es decir, un arca interior de palabras, de emuná, de fe, de silencio ante el creador del universo, para recibir sus directrices sobre nosotros, para recibir qué es lo que tenemos que hacer para incrementar nuestra fe, nuestra emuná en Hashem, que a pesar de que ciertamente tenemos un Mabul por encima de nosotros, seguro que Hashem tiene algo que enseñarnos. Hashem está refinando nuestras almas. Y al final del túnel, ¿qué hay? El arco iris y el pacto del pensamiento renovado, dice Rabenu. ¿Cómo así? El arco iris y el pacto del pensamiento renovado. ¿A qué se refiere? Después del Mabul, Akadosh Baruj Hu hace un pacto, un brit con Noach, y le muestra el arco iris como señal de paz, pero también como señal de esperanza. Rabbi Nachman enseña que el arco iris simboliza algo especial en la Hasidut de Breslev. ¿Qué simboliza? Simboliza la luz de la emuná que emerge después de los días de oscuridad, que emerge después del Tohu Vabohu, del caos y de la desolación que nosotros atravesamos. Siendo así, cuando la persona logra rectificar su mente, cuando él logra rectificar su mente y comprender que cada descenso tuvo un propósito de ascenso, como está escrito en Likutei Moharan, que el aparente alejamiento es realmente el acercamiento, entonces nosotros podemos salir victoriosos, podemos salir con la bandera de la victoria en nuestras manos y decir, ahora comprendo de por qué fue este Mabul para mi vida. Ahora comprendo por qué Hashem Yitbaraj me dijo, construye una tevá, como le dijo también a Noach. Pero vamos a profundizar un poquito más en este pensamiento de Rabbi Nachman, cuando dice, el aparente alejamiento es realmente el acercamiento. ¿Cómo así? ¿Cómo es que si alguien a mí me ama, me va a alejar? Me va a decir, ¿sabes qué? No te quiero aquí. ¿Sabes qué? Mejor ponte para allá. No quiero verte en este momento. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos hecho también? Ulay, con nuestros hijos. Que nos molestamos con ellos porque hicieron algo malo y ellos vienen, se acercan y le decimos, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo ahorita. Déjame que se me pase la molestia, humanamente hablando, cada uno de nosotros, los que somos papá, deja que se me pase la molestia y luego hablamos. O le ponemos un castigo a nuestros hijos y ellos lo ven como algo muy malo y después le decimos, ¿sabes por qué fue el castigo? O cuando ellos ya crecen, ellos pueden decir, Abba, Ima, ahora entiendo por qué me castigaste. Por lo menos en mi vida ha sido así, con mi linda y hermosa madre, que Hashem le dé buenos y largos años de vida, cuando me castigaba. Y ahora puedo entenderlo porque ese aparente alejamiento que uno puede experimentar realmente es el acercamiento a algo bueno.
Y aquí enseña Rabbeinu Hakadosh lo siguiente. Vamos a explicar un poco más este concepto. La idea de que el aparente alejamiento es en realidad un acercamiento profundo se encuentra en la Torá 172 de Likutei Moharan. En los comentarios de Likutei Moharan. No es que hay un pasuk que sea 172, no. En Likutei Moharan, Torá 172, Rabbeinu Hakadosh nos explica lo siguiente. Las aflicciones que la persona experimenta, aunque inicialmente pueden parecer un distanciamiento de Hashem, en realidad son una forma de acercamiento. Consecuentemente, estas pruebas, ¿para qué nos sirven a nosotros? Sirven para unificar al individuo y permitirle recibir una luz más elevada. Recibir una comprensión, un entendimiento mucho más elevado de su realidad actual, de por qué le está pasando ciertas circunstancias en su vida, que él se siente alejado de Hashem, pero realmente Hashem lo está acercando, Hashem lo está purificando. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos verlo. No podemos verlo en ningún sentido. Porque todavía, Rabotai, hay clipot, hay cáscaras de tumot sobre nosotros. No podemos ver todavía esa luz tan inmanente, tan maravillosa, tan grande. Dicho concepto también se aborda en la Torá 170 del mismo texto de Likutei Moharan, donde se discute cómo el sufrimiento puede subyugar el cuerpo y permitir que el alma brille con mayor claridad. Pero espérate. Si decimos que Boreolam, Shalom Misho, Shalom a todos los que me saludan, un fuerte abrazo, Rabotai. Dicho concepto, como dijimos, también se aborda en Likutei Moharan 170, donde se discute cómo el sufrimiento puede subyugar el cuerpo y permitir que el alma brille con mayor claridad. Pero ya va. ¿Cómo así no podemos entender esto? ¿Cómo es que Hashem, si Hashem Yibaraj nos ama, cómo es que Él va a enviar sufrimientos a nosotros? ¿Cómo es que Él va a hacer algo así? Podríamos pensar, Hasbe Shalom lo aleinu, que es, no quiero decir la palabra, que es algo implacable en contra de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo comprender esto? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no rasgarme las vestiduras, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo es que Hashem está permitiendo tanto sufrimiento sobre Am Israel? Y nos dice que es para subyugar el cuerpo y permitir que el alma brille con mayor claridad. ¡Wow! ¡Qué concepto tan fuerte! Rabbi Nachman enseña que cuando el cuerpo es aplastado por el sufrimiento, el alma irradia y mejora, ya que se realza la forma al subyugar la materia y entender que tenemos que estar conectados con Hashem. ¿Cómo podemos comprender esto de una mejor manera? Miremos un ejemplo. Cuando queremos tener el mejor aceite, no aceite de canola, no aceite de, discúlpeme la expresión, no aceite barato, sino un aceite que sea yacar, un aceite caro, pero que sea 100% aceite, y ese 100% aceite es aceite de olivas. Y en este ejemplo, estas olivas pasan por un proceso de refinamiento muy arduo, donde se trituran hasta más no poder, hasta obtener lo mejor que ellas nos puedan dar a nosotros. Poder sacar lo mejor de las aceitunas para tener el mejor aceite. Así como se utilizaba en la antigüedad el aceite de la unción, así como el Cohen Agadol en la festividad de Hanukkah preparó el aceite y tenía que estar kasher, tenía que estar puro para poder utilizarlo en la menorá. ¿Cómo se hacía? Se tenía que triturar y sacar lo mejor de ellos.
Y tal vez si nosotros pensamos y decimos, wow, si la aceitunita hablara, diría, ¿por qué me trituras tanto? ¿Por qué me pasas por un proceso tan difícil? Y le diríamos, para que saques lo mejor de ti. ¿Se está entendiendo? Que el aparente alejamiento es realmente el acercamiento. Otro ejemplo que podemos poner es referente al diamante. Yo digo de una manera alegórica, Akadosh Baruj Hu, a mí no me dio perlas. Digo que las perlas son las niñas. Hashem me dio diamantes, y diamantes en bruto, diamantes en su estado primigenio, dentro del carbón. Todos sabemos que los diamantes se encuentran dentro del carbón, y cuando se consiguen, entonces hay que empezarlo a limpiar, hay que empezarlo a pulir, hay que hacerle todo ese procedimiento. Mientras más caras tiene el diamante, más valioso es, ¿sabían eso? Mientras más pulido está, más valioso es el diamante. Igualmente son nuestras vidas. Hashem quiere lo mejor de nosotros. Hashem sabe que podemos dar lo mejor de nosotros. Por eso hay momentos en que Akadosh Baruj Hu envía Nisayon, pruebas o sufrimientos. ¿Para qué? Para subyugar nuestro cuerpo y permitir que nuestra alma brille como el diamante. Para poder entonces recibir esa luz inmanente de Hashem Yisbaraj. Consecuentemente, Rabotai, Beamorai, cada persona debe cuidar sus pensamientos. Cada persona tiene que cuidar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos, ¿saben qué son? Según Rabbi Nachman, los pensamientos son como espejos. Cuando los espejos están limpios, reflejan la luz divina. Pero cuando están empañados, el resplandor se oculta. Como está escrito en Likutei Moharan, Torah 7. Rabotai, ustedes no han visto a veces personas que son malhechores, para no decir palabras despectivas. Hay personas que son malhechoras o malhechores, personas que son delincuentes, son como tu persona íntima, seguro. Personas que son delincuentes, malhechores, usted le ve su semblante. ¿Cómo es el semblante de ellos? ¿Cómo es el semblante? El semblante de ellos es oscuro, es tenebroso. Da miedo acercárseles a ellos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de ellos son de lo malo, son de dañar al prójimo. Son de hacer lo que no es correcto, es hacer lo que está en contra de la Torá. Pero ahora si usted ve una persona que se dirige conforme a lo que la Torá enseña, usted ve el semblante de la persona y está gozosa, le brilla el rostro, resplandeciente, etcétera, etcétera. Baruch Hashem. Ulay, el pensamiento es Yesoy, nuestros actos son Malhú, eso es lo que puede entender. Ulay, sí. Entonces, Rabotai, Beamorai, y agrega Rabbi Natam en Likutei Alajot Hilchot Shabbat 5 lo siguiente. Este es el significado del arco iris, la revelación de la luz después de los Nisayon, la revelación de la luz después de la lluvia. Después del Tohu Vabohu, después del caos que ha venido sobre mi vida, después del diluvio, símbolo de la reparación de los pensamientos que siguen a la tormenta. Entonces, ¿es malo el Mabul, Rabotai? Ninguno quisiéramos pasar por ahí, pero si lo llegamos a tener y lo vamos a tener, no es que yo lo esté diciendo y que va a ser así, sino que es una ley de vida. Es lo que Hashem ha dictaminado para nosotros. Altibajos. Rabbi Nachman dice, la vida es como un puente angosto, pero no tengas miedo. Consecuentemente, entonces, después del Mabul, símbolo de la reparación del Tikkun, de los Tikkunim, Shel HaMasheba, de los pensamientos que siguen a la tormenta, están acompañados por la emuná. Y actúa esta emuná
actúa como un prisma. ¿Saben lo que es un prisma? Se ven los colores del arco iris en un prisma. Y esto entonces, Rabotai, transforma la luz invisible de un arco de colores visible, esperanza, humildad, alegría, aceptación y renovación de cada uno de nosotros. Y es lo que Hashem quiere. Y por eso nos dice Rabbi Nachman, el aparente alejamiento es realmente el acercamiento. Si tienes en este momento un mabul sobre tu vida, inundaciones de pensamientos contrarios, etcétera, etcétera, construye un arca dentro de ti. Construye una tevá. ¿Y cómo la vas a construir? Por medio de la tefilá, por medio del itbodedut. Bedrat Hashem, no solamente por eso, por muchas cosas también, pero así es. Entonces, Rabotai, Beamorai, lindas son las palabras de Rabenu Hakadosh que nos enseña en la Parasha Noach. Y nos habla que la emuná actúa como un prisma. Consecuentemente transforma la luz invisible. Nadie puede ver la luz, pero por medio de un prisma sí podemos verla. Wow, vamos a ver si ahondea hasta ahí, ¿ok? Entonces, Rabotai, así el arco iris no es solo un símbolo divino que está en el firmamento, sino un estado interior de cada uno de nosotros y la Neshama regocijándose o reconciliándose con su propia tormenta. No existe la desesperación en lo absoluto. No existe desesperación alguna. Incluso si las aguas del Mabul, las preocupaciones y las confusiones han caído sobre nosotros, han caído sobre ti, debes saber que todo es para bien, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque después de la lluvia, después de la tormenta, viene el arco iris. Y después del ocultamiento, viene la revelación. ¡Qué hermoso! Como está escrito en Likutei Moharan 2, Torah 82. Siendo así entonces, Rabotai, el arco iris es símbolo de que Rabenu Nachman nos enseña. El arco iris es símbolo de la conciencia purificada, del alma que ha pasado por su tormenta y ha aprendido a transformar la oscuridad en un color. Consecuentemente, la emuná no va a borrar la lluvia, ni las lluvias futuras que podamos tener, pero enseña a ver la luz a través de ella. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado un mabul. Y sabemos que podemos pasar todos los que nos vengan, porque en medio de esta rectificación y en medio de estos nisayom, sabemos que Hashem nos está mandando un mensaje y es para nuestro bien rectificar nuestras almas, rectificar nuestra machshava, nuestros pensamientos, para unirnos con el Creador del universo, para contemplar Kaviahol, esa Or Haganuf. Y dice Rabenu, la misión de Noach y la alegría del servicio. Rabbi Nachman enseña que la tarea del Sadik, la tarea de la persona que es justa, consiste en construir una tevá, construir un arca dentro del Mabul, es decir, crear un espacio de Kedushá dentro de un mundo lleno de distracciones, pero también de confusiones. Noach, Rabotai, no escapó del mundo. No escapó de él. ¿Qué hizo él? Trabajó dentro del mundo. Trabajó día tras día. Construyó con emuná, es decir, construyó con fe y con simjá, con alegría, aunque no veía lluvia ni entendía cómo llegaría el Mabul, obedeció a Akadosh Baruj Hu. Él no se preguntaba cuándo va a empezar a llover.
Hashem le dijo, construye una tevá, obedeció al creador del universo. Lo esencial de esto que nos dice Rabbi Nachman es tener una emuná peshutá. Más emuná peshutá. ¿Qué es una emuná peshutá? Podríamos decir que es una fe sencilla. No una fe con conceptos sofisticados, muy grandes, etcétera, etcétera. Una fe sencilla. Una emuná peshutá. Es decir, construir tu propia arca es un reflejo del qué hacer con alegría y con fe, incluso cuando nosotros no vemos los resultados. Eso es una emuná peshutá. Me reportan que se cae la comunicación. ¿Todos se le cae la comunicación o es nada más a Omaira? Yo tengo aquí en mi celular, veo que se ve bien, se queda colgada, me dice Omaira. Puede ser que sea tu internet, Omaira. Otros dicen que está perfecto. Ok, gracias. Entonces, Rabotai, lo esencial entonces es la emuná peshutá, sencilla. Es decir, construir un arca es un reflejo del qué hacer con fe, con emuná y alegría. Incluso, Rabotai, cuando no vemos resultados. Y ahí es donde muchas personas fallan la prueba. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Como dice el Rambam, a Hashem le vuelve a pasar la misma prueba, pero con otra circunstancia. Lo enseña también Rab Shalom Arush. Hashem le dé buenos y largos años de vida en sus libros que hablan de la emuná. La persona pierde la emuná. ¿Qué pasa? Vuelve a presentar la prueba. Y aquí Rabenu Hakadosh nos dice... Esa emuná peshutá es tener fe y alegría, incluso cuando no vemos resultados. ¿Por qué? Porque por medio de la emuná y la alegría, entonces se edifica el mundo. ¿Cuál mundo? Mi mundo interior, para impactar al mundo exterior. Como está escrito en Likutei Moharan, Torah 155. Es una gran misvá estar siempre alegres, Rabotai. Misvá Gedola, Tamid Simcha, siempre alegre, todos los días, no solamente en las festividades, sino todos los días estar siempre alegre, con una sonrisa en nuestros labios de oreja a oreja, no fingiéndola, sino siempre alegres. Incluso cuando tenemos ese mabul ya encima de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos construido nuestra tevá, hemos construido nuestro espacio para ocultarnos, para resguardarnos, para meditar, bejule, bejule. ¿Dónde está escrito? Likutei Moharan, Torah 24. Consecuentemente, Rabotai, la alegría y la enseñanza de la Hasidut de Breslev no es superficial, no es una alegría fingida, sino una decisión espiritual. Una decisión espiritual. Elegir la conexión, elegir la esperanza, elegir la gratitud, incluso cuando el entorno parece adverso. Cuando veo al horizonte y veo todo negro, que va a caer tremendo. En Venezuela decimos, cuando va a caer mucha lluvia, decimos cuando va a caer un palo de agua. Aquí en Israel, si le digo algo así a uno de mis compañeros en la yeshiva, no va a entender que es un palo de agua. Se va a imaginar un palo de agua, tal cual. ¿No? Son modismos de allá donde yo nací. Rabbi Natán, ese es un chiste. Tú también, Ariel. Hermano, ¿cuándo nos vemos, por favor? Rabbi Natán enseña en Likutei Halachot, Hilchot Tefilin 5... que cada acto de emuná repetido, cada palabra de tefilá, cada acción con intención es como una tabla del arca. Aquí es un aguacero. En Venezuela también decimos aguacero. También decimos así. Escuchen, Rabotai, esto.
Rabbi Natán enseña cómo nosotros vamos a construir entonces esa teba interior, esa arca interior. Está escrito en Likutei Halachot, Hilchot de Tefilín 5, que cada acto de emuná repetido, escúchese bien, cada acto de emuná repetido, cada palabra de tefilá con Kavanah Lev, cada acción con intención correcta es como una tabla del arca. Es como una tabla que yo estoy poniendo para construir esa teba. Aunque cada tabla parece pequeña, juntas forman un refugio inmenso para nuestras almas. Qué hermoso, Rabotai. Yo me alegro mucho poder estudiar esto con ustedes. No obstante, así también nuestras pequeñas acciones diarias en nuestro Abodá Hashem, hechas con propósito, no hacerlas por hacerlas, construyen una estructura espiritual que puede sostenerlos en los momentos de tormenta. Qué hermoso. Consecuentemente, la espiritualidad, Rabotai, ¿en qué consiste? ¿Qué crees tú en qué consiste la espiritualidad? Hablemos de lo que no consiste. La espiritualidad no consiste en huir del mundo. No es vivir como un ermitaño. No es vivir así. O es decir que este mundo es pecaminoso, que está contaminado, que está destruido, etcétera, etcétera. No es eso. No es huir del mundo. No es encerrarnos en cuatro paredes. No es darle la espalda al mundo. No es eso, Rabotai. Sino es servir dentro del mundo con emuná besinja, con emuná y con alegría. Transformando este Olam Hazé en un mundo de Kedushá, atrayendo la Shejiná que está alejada de nosotros, atrayéndola con nuestros actos meritorios del cumplimiento de la Torá, como hemos sido llamados a cumplirla, teniendo emuná en Hashem Yitbaraj en todos los sentidos, pero también teniendo alegría. Así dice Rabbeinu Nachman. Cada día, como Noaj, martillamos nuestras propias tablas, que son nuestras plegarias, que son actos de Gesed, que son actos de bondad, pensamientos de esperanza, y construimos un arca invisible hecha de confianza en Hashem Yitbaraj, que nos va a garantizar a nosotros un refugio para poder oír la voz de Hashem. Gracias. Por último, Rabotai, pensé que nos íbamos a tardar menos. El mensaje de Noaj en el alma moderna, la fe, la resiliencia y la luz después del Mabul. En esta generación, una generación muy meritoria, pero una generación que también es delicada, no delicada que le pegaron y empezó a llorar, no me refiero a eso, sino que muchos acontecimientos se están dando delante de nuestros ojos. En esta generación, en nuestra generación, donde la mente está saturada de ruido, un nuevo diluvio inunda el mundo, no de agua. Entonces, ¿de qué lo inunda? Lo inunda de pensamientos, de miedos y de distracciones en cumplir lo que Hashem quiere que nosotros cumplamos. Y cada uno debe encontrar dentro de sí entonces a su propio Noaj, construyendo la teba. Es decir, la parte silenciosa y creyente que sigue construyendo incluso cuando el entorno se está derrumbando. Así como cuando Hashem le dijo a Noaj, construye una teba, él no dijo cuándo viene el Mabul, por qué tengo que hacerlo, te gusta así, te gusta de esta manera. Él no dijo nada, la construyó como le dijo Borei Olam. Todo el mundo, Rabotai Beamorai, es como una lluvia de confusión. Y quien desea ser un hombre de verdad debe encontrar un lugar seguro donde poder permanecer en calma, como está escrito en Likutei Moharan, Torah 64. Noaj
fue justo, no porque nunca cayó. No fue por eso. Ciertamente Noaj cayó también. Y entonces, ¿por qué fue justo? Noaj, dice Rabenu Hakadosh, fue justo porque supo construir incluso después de caer la Tebá. Consecuentemente, la caída misma es la causa del ascenso. ¿Por qué? Porque por medio de la humildad llega la elevación. Como está escrito en Likutei Moharán 2, Torah 48. El arco iris que vio Noaj también lo ve el alma creyente después de su tormenta interior. Una promesa de Rahamim, de misericordia. Cada color del arco iris representa una virtud: amor, reverencia, humildad y esperanza. Cuando el ser humano aprende a ver belleza dentro de la ruptura que estamos viviendo, se convierte en un canal de esa luz divina. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así nos enseña Rabenu Hakadosh. Y para reflexión, Rabotai, ir terminando, podemos decir que no huyas del mundo. Construye dentro de él con emuná besinjá. No temas las aguas que vienen sobre ti. Conviértelas en impulso para orar, para hacer itbodedut, para tener jese, para tener emuná. No busques la perfección. Busca la conexión, busca la emuná peshutá. No busques conceptos sofisticados. Así comienza Rabenu Hakadosh en el Likutei Moharán. No busques conceptos sofisticados para conectarte a Hashem. Una emuná sencilla. Y sobre todo, no es porque sea el último, sea menos importante, no pierdas la alegría, porque en ella reposa la emuná y el emet. Reposa la emuná y la verdad. El mundo entero es un puente muy angosto y la regla principal es no temer en absoluto, como está escrito en Likutei Moharán 2, Torah 48. Consecuentemente, cada día el Creador, ¿a qué nos invita? Nos invita a construir nuestra propia tebá hecha de emuná, de gesed, de bondad, palabras sinceras y de esperanzas para nuestras almas. Cuando el alma entra entonces en esa tebá que ya hemos construido, el ruido se silencia y el caos se ordena. Entonces aparece el arco iris, señal que la misericordia siempre vence al juicio y de que después del diluvio más oscuro, la luz vuelve a brillar en 7 colores de promesa. Qué hermosa la parashá de Rabenu Hakadosh. La misma la pueden descargar en PDF en nuestra página web, que todos ya saben cuál es, torayhasidut.com, Parashot PDF, pueden descargarla ahí y estudiarla con su familia. Rabotai, les voy a dejar una linda música, no se retiren, vamos a tener un sipur en este momento, después de la música, no se vayan por favor, quédense un ratito, ya les busco la música. וואו, איזה... דברו עם IG, ועכשיו גם תקבלו עד 5 חודשים מתנה בביטוח המקיף. אני אומר,
ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, עוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. איי איי איי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך. Tov, Beseder. Entonces, Rabotai, el Sipur de hoy se llama, tiene por título Depende de la impresión. Gracias por esa invitación. Dice de la siguiente manera. Rad Meir Shapira de Lublin, Seher Sadil Ibrahá, destacado líder rabínico de su época, regresaba de una importante conferencia donde habían participado grandes jefes y eruditos rabínicos de la generación. Todos viajaban en el mismo tren. En cada estación, la población judía local se reunía para ver y honrar a esos líderes y a esos sadikim, y ellos se asomaban a las ventanas del tren para saludar a la multitud. Todos hacían así, excepto Rabí Meir Hakohem de Radin, Seher Sadil Ibrahá, el autor de las obras Hafetz Haim y Mishnah Berurah, que permanecía en su asiento dentro del vagón, no saludaba a nadie. Rabí Meir Shapira todavía era un hombre bastante joven en comparación con el anciano Hafetz Haim. Aún así se acercó al sabio y le preguntó: ¿por qué no sales a saludar a la gente? Ellos claman, desean verte. Le respondió el Hafetz Haim, Seher Sadil Ibrahá: ¿por qué querrían verme? ¿Acaso luzco distinto de otras personas? Solo desean verme porque tienen una impresión equivocada de mí. Hasta ahí el sipur del día de hoy. Y ustedes dirán, ¿cómo así tan corto, tan cortante? ¿Cómo así? ¿Qué quiso enseñar el Hafetz Haim con eso cuando dice que todos tienen una impresión equivocada de mí? ¿Qué quiso enseñarles? Rabotai, Beamorai, saquen ustedes mismos las conclusiones. Aquí no nos dice conclusiones de nada, nos dice el sipur y nosotros empezamos a debatir en familia por qué él quiso decir esas palabras. Rabotai,
muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Tengan todos un hermoso y lindo Shabbat Shalom Besimcha. Todo lo mejor para ustedes. Que la pasen de una manera excelente, con muchas bendiciones, con mucha comida, con mucha alegría, no con mucho vino. Tomar vino lo necesario para el Shabbat, pero todos en familia, todo lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias por permitirme entrar a sus vidas, poder estudiar junto con ustedes los comentarios de la Parashá. Bezrat Hashem, el jueves vamos a seguir estudiando la Parashá Hashavua y todo lo mejor. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Shalom, Leitraot.